Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. Estoy ahora subiendo los videos a YouTube para que se puedan reproducir en el campus virtual, ya que por Teams no se pueden reproducir por alguna razón. Ahora van a poder reproducir los videos grabados en el campus virtual y en Teams. Eh, Bien, hoy los van a tener todos subidos al campus virtual. Ahorita los estoy subiendo en estos momentos. Bien, eh, siempre continuando con la división sintética, pero ya otro subtema, dice que hay tres teoremas que ustedes deben de conocer y deben de manejar. El hecho de que yo se los enseñe no se los tienen que aprender, ustedes solo los tienen que manejar. Eh, Aquí me faltó agregarle el número 3, que este es el tercer teorema. Este es el tercer teorema. Bien, eh, el teorema uno dice, bueno, primero leamos la teoría. Los siguientes teoremas, el primer teorema, nos sirve para encontrar el residuo de dividir dos polinomios si el divisor tiene grado 1 de la forma x menos c. Ayer, la clase de anterior, vimos cómo encontrar el residuo y el cociente usando la división sintética. Ahora, con este teorema, con el teorema 1, podemos encontrar solo el residuo, el cociente no, solo el residuo sin hacer la división sintética. En la clase anterior vimos cómo encontrar el residuo usando la división sintética. Además de que nos da el residuo, también nos da el cociente. Eso es lo que vimos en la clase anterior. Hoy solo vamos a encontrar solo el residuo sin usar, perdón, la división sintética. El segundo teorema sirve para determinar si un polinomio es factor de otro dado, viendo si el residuo es cero. Bien, el segundo teorema sirve para factorizar más que todo, para factorizar. Eh, Sirve para factorizar y también sirve para resolver ecuaciones de grado mayor que 2. Recuerden que las ecuaciones de grado 1, ¿cómo se resuelven? Repasemos eso. Ecuaciones de grado 1 se resuelve solo despejando la x. ¿Cómo se despeja la x? Pues si un número está sumando, hay que restarlo. Si un número está restando, hay que sumárselo a ambos lados de la igualdad. Si un número está multiplicando a la x, pues hay que dividirlo a ambos lados de la igualdad. Si un número está dividiendo a la x, pues hay que multiplicarlo a ambos lados de la igualdad. Eso es despejar. ¿Cómo es? Eso es resolver una ecuación de grado 1. Simplemente es usar la operación contraria a la expresión que está dada. Si la expresión que está dada es una resta, pues ustedes tienen que sumar a ambos lados. Ahora, en las ecuaciones de grado 2, ustedes las resuelven por tres formas. Por factorización, por por ecuación general y por completación del cuadrado. Hay tres técnicas para resolver ecuaciones de grado 2. Ahora, las ecuaciones de grado 3 vamos a tener que utilizar el teorema del factor, por eso se lo estoy enseñando ahorita. Primero les voy a enseñar qué es el teorema del factor y después para qué se usa el teorema del factor. Según esta teoría, ahorita solo nos sirve para factorizar. El teorema del factor solo nos sirve para factorizar. Después les voy a enseñar que también sirve para resolver ecuaciones de grado mayor que 2.
o sea, de grado 3, de grado 4. Eh, bien, teorema del residuo. Si un polinomio, si un polinomio, este normalmente se le llama dividendo, ¿verdad? Dividendo. Normalmente se le llama dividendo. Si un polinomio se divide por otro, este normalmente se le llama divisor. Yo quiero que ustedes siempre identifiquen quién es el dividendo y quién es el divisor en una división, ¿verdad? El divisor normalmente es de grado 1. Normalmente es de grado 1. Si les ponen de grado 2, es una división larga. Y yo no les enseñé ese tema, división larga, solo les enseñé división corta o división sintética. Bien, si un polinomio llamado dividendo se divide por otro polinomio llamado divisor y el divisor es de grado 1, entonces el residuo es tan simple que en vez de la x, miren, ¿ves? El dividendo tiene x, tiene la variable x. Ustedes la van a cambiar por el número c. Recuerden que c es un número y x es una variable. ¿Y quién es c? C es el número que está en el divisor. Este número de aquí, ¿ves? Este C. Entonces, a la X la van a cambiar por el número C. Esto se llama valor de C. Valor de C. Solo agarran el valor de C y la sustituyen en vez de la X. Y ya. Y así encuentran el residuo. Bueno, obviamente lo van a meter en una calculadora, pero así encuentran el residuo. Ahora, el teorema del factor. Ustedes van a suponer un factor. Por ejemplo, ahora esto ya no es el divisor, ahora es un factor. Factor. Normalmente siempre es un divisor, pero si quieren hacer el teorema del factor, en el ejercicio les van a preguntar a ustedes, x menos c, que antes se llamaba divisor, ahora le vamos a llamar factor. X menos C es un factor de este polinomio. Ustedes tienen que responder verdadero o falso. ¿Cómo responden si es verdadero o falso? Pues lo mismo que el teorema del residuo. Hagan lo mismo que el teorema del residuo. Agarran el valor C y la sustituyen en el valor X, en la variable X. El valor C la sustituyen en la variable X y les va a dar un número. Si ese número es 0, entonces sí es un factor. Pongan verdadero. Pero si no les da 0, entonces pongan falso. Tipo pregunta verdadero o falso. Teorema del factor es un tipo de pregunta para tipo verdadero o falso. X menos 5 es un factor de este polinomio. Entonces ustedes van a responder verdadero o falso. Van a responder verdadero si agarran el valor C, la sustituyen en la variable X y el resultado les da 0. Si eso es así, es verdadero. Si no, es falso. Con ejemplo se va a ver un poco más claro. Y el tercer teorema es el teorema de las raíces racionales. Así se llama ese teorema. Raíces racionales. Dice, sea P un polinomio de grado n con coeficientes enteros, eh, P entre Q es una raíz racional. Bien, primero identifiquemos partes de la oración. ¿Qué significa P? P es un polinomio. P es un polinomio. ¿De qué grado? Pues de grado cualquiera. De grado 5, de grado 4, de grado 3, de grado 2, de grado 1. No importa. Es un grado, tiene un grado. Ahora, ¿qué significa P dividido entre Q? Pues es un número racional. Recuerden que 1 sobre 2 es un número racional, 3 sobre 4 es un número racional, 5 sobre 3 es un número racional,
7 sobre 6 es un número racional. Cualquier número fraccionario es un número racional. Bien, entonces P sobre Q es un número racional. Ahora, ¿qué significa raíz? Raíz significa la solución de la ecuación. La solución de la ecuación. ¿Qué significa la solución? Eso lo venimos recordando desde el primer tema del segundo parcial, que es una solución. Veamos lo que es una solución, recordémoslo nuevamente. Decimos que una solución, aquí está, que es una raíz, que es una solución. Es el valor de la variable X. Es el valor encontrado de la variable X. Esa es una raíz o una solución. Es el valor de la variable X. Bien, entonces dice la teoría, continuando. Eh, entonces, P sobre Q es un número, habíamos dicho, y es racional porque es una fracción. Y ese número se va a convertir en una posible raíz racional. P sobre Q es un número y es una posible raíz racional. Ahora, ¿quién es P? Recuerden que P sobre Q es un número, pero ese número está compuesto de dos números. Por ejemplo, si yo les digo un medio, es un número, pero de hecho ese número está compuesto de dos números, uno que se llama 1 y otro número que se llama 2. Ese es un medio de la composición de dos números. El número de arriba se llama denominador, perdón, numerador. Y el número de abajo se llama denominador. Bien, nosotros ahora le vamos a llamar P al número de arriba y Q al número de abajo. Memorícense eso. Este teorema necesitan que ustedes digan que P es el número de arriba y Q es el número de abajo. Bien, P, aquí dice P. Me faltó aquí agregarle una palabra, divisor. Todas esas correcciones las voy a hacer después. Ahorita las estoy viendo mientras estoy dando la clase. P es un divisor del término independiente y Q es un divisor del coeficiente principal. P es un divisor del término independiente y Q es un divisor del coeficiente principal. ¿Qué es un divisor? Bien, cuando yo les digo, descompongan el número 24, vamos a hacer un poco más abajo. Si yo les digo, descompongan el número 24, ustedes lo van a dividir entre 2 y da 12. Lo van a dividir entre 2 y da 6. Lo van a dividir entre 2 y da 3. Lo van a dividir entre 3 y da 1. Estos son los divisores, ¿ves? Si yo les digo, ¿cuál es el divisor de 24? Ustedes me van a decir 2 y 3. Obviamente el 12 es divisor de 24. Hay 3 doces, pero yo quiero uno. Dígame uno. El 3 me puede decir uno de ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué 3 es un divisor de 24? Porque 24 se puede dividir entre 3. Por eso, solo por eso, y nada más que por eso. 24 se puede dividir entre 3. Si yo le pregunto a otro de ustedes, otro divisor de 24, alguien me va a decir 2, y yo le voy a preguntar ¿por qué? Ah, porque 24 se puede dividir entre 2. Entonces, un divisor de 2 y de 24, perdón, es 2. Otro divisor de 24 es 3, pero tiene otros dos divisores más. El 24 tiene otros dos divisores más. Ya les dije que el 2 es un divisor. Ya les dije que el 3 es un divisor. ¿Y por qué es un divisor? Porque 24 se puede dividir entre 2 y 24 se puede dividir entre 3. Y si yo les digo otro divisor más, diferente, ustedes no me van a decir 2 porque ya lo dije. Tampoco me van a decir 3 porque ya lo dije. Otro divisor diferente a 24, de 24, perdón.
Si alguien me responde 1, yo le voy a preguntar ¿por qué? Ah, porque 24 se puede dividir entre 1. Perfecto. 1 también es un divisor de 24. Otro divisor de 24, el mismo 24. ¿Por qué? Ah, porque 24 se puede dividir entre 24. Entonces, el número 24 tiene 4 divisores. El 1, el 2, el 3 y el 24. Manejemos eso de los divisores. P es el divisor del término independiente y Q es el divisor del coeficiente principal. Si yo les digo que se aprendan esa teoría va a estar un poco complicada, ¿verdad? Pero eso es así. Ahora, con la práctica tal vez se dan un poco, lo manejan mejor, que P es un divisor o son los divisores del término independiente y que Q es los divisores del coeficiente principal y que P entre Q es las raíces racionales. P entre Q son las raíces racionales. Y ese es el teorema de las raíces racionales. Hagamos ejemplo. Vámonos a la página. Ah, perdón, permítame, tengo que abrir el libro de texto, no lo había abierto. Bien, primero les voy a escribir la teoría y después voy a seguir buscando el libro de texto. La teoría es, permítanme, página 100 dice, vamos a ver si es la página 100 del libro de texto. 100. La página 100 es las posibles raíces racionales. Bien, en el libro de texto yo les envié en PDF y ustedes buscan la página 96 del libro que les envié en PDF. Si tienen el libro impreso, supongo que es la página 100. Página 96. Ahí habla del teorema del residuo y el teorema del factor. Entonces escribamos la teoría. Eh, teorema, teoremas. Número 1, teorema del residuo. Dice que primero necesito P de X. Miren, con que ustedes tengan P de X, con que ustedes tengan Q de X de la forma X menos C, entonces pueden encontrar el residuo de la siguiente manera. Solo en vez de perdón, en vez de X, pongan C en el polinomio que le dan en el inciso A, en este polinomio, ¿verdad? En el polinomio P, y lo meten en una calculadora. Y ese es el residuo. El teorema del factor.
Dice que si tienen un polinomio llamado P de grado n, pongámosle aquí de grado n también en la parte de arriba, podría ser a su n. Miren que así se escribe un polinomio. Si yo les digo, escríbame un polinomio general, ustedes lo escriben a sub n, x a la n, más puntos suspensivos, más a sub 2, x a la 2, más a sub 1, x a la 1, más a sub 0. Eso, así se escribe un polinomio en forma general. Igual aquí, a sub n, x a la n, más puntos suspensivos, más a sub 2, x a la 2, más a sub 1, x a la 1, más a sub 0. Ahora, lo puedo factorizar. Recuerden que factorizar significa dejarlo en forma de multiplicación. Factorizar significa dejarlo en forma de multiplicación. Bien, entonces, ¿cómo se factoriza? Un factor puede ser de la forma x menos c. Miren que eso x menos c parece x menos c. Pongámoselo al final mejor. X menos c. También puede ser x menos c1. X menos c1, x menos c2, x menos c3, hasta llegar a x menos c. Ahora, ¿cómo saben que x menos c es un factor? Bueno, así lo van a comprobar ustedes, ¿ves? Si en el polinomio agarran el valor de c, en vez de la x, agregan el valor de c, entonces, y les da 0, el resultado en la calculadora es ese c es un factor. Entonces, x menos c es un factor. Es un factor. Si me da 0 el residuo. Si el residuo da 0. Si el residuo da 0, entonces x menos c es un factor. Miren que en el teorema del residuo a mí no me importa si me da 0 o no. El número que dé, ese va a ser el residuo. Pero en el teorema del factor, el residuo tiene que ser 0. En el teorema del residuo, el residuo puede ser 0, sí. Pero también puede ser 1, puede ser 2, puede ser menos 1, puede ser menos 2. En el teorema factor, solo 0 debe ser el residuo para que sea un factor. Y el teorema número 3 se llama teorema de las raíces racionales. De las posibles, pongámosle, de las posibles raíces racionales. Bien, entonces, inciso A. Bueno, esto no es que es inciso A, inciso B, solo que así lo diferencio yo para que explicarles más claro. Nos dan el polinomio. Miren que en las tres nos dan el polinomio y no importa el grado. Normalmente tiene que ser mayor que 2, el grado. Pero no importa el grado, de hecho. Nos dan el polinomio. Identifican el coeficiente principal. Entonces, también identifican el término independiente. El coeficiente principal es a su n y el término independiente es a sub 0. Luego P van a ser, P es el divisor, son los divisores. ¿Qué son los divisores? Son los números en el que se puede dividir un número. Por ejemplo, los divisores de 5 solo es 1 y 5, porque el 5 solo se puede dividir entre 1 y entre 5. Entonces, P son los divisores de
término independiente. Y Q son los divisores de, y lo pongo entre llaves porque son varios divisores, son varios. Los divisores del coeficiente principal. Y luego la respuesta la quiero así, ¿ve? P dividido entre Q. Me faltó escribirles que P tiene que ser positivo y Q puede ser negativo. Aquí se los voy a agregar. P debe ser positivo. Debe ser positivo. Y Q puede ser negativo. Puede. No es que debe. Puede ser positivo y negativo. Q puede ser positivo y negativo. Miren que la Q yo le agrego un palito abajo para diferenciarlo del 9, porque mi número 9 se parece al Q y no quiero que se confunda. Bien, entonces lo escriben también entre llaves. P entre Q. Son las posibles raíces racionales. Y la escriben entre llaves. Veamos la página 96 del libro de texto y dice inciso A. Eh, bien, ese es el resumen, ¿verdad? Inciso A. Yo le voy a poner ejemplo 1. Sería el polinomio, les dan el polinomio P y les dan el polinomio Q. El polinomio P es 2x a la 3 menos x a la 2 menos 5x más 3. Y el polinomio Q es x menos 4. Dice, encuentre el residuo. Entonces pongámosle aquí número 1, encuentre el residuo. Solo el residuo, no el cociente. Si les piden el cociente, ustedes por fuerza, si en el examen les piden el cociente, ustedes por fuerza tienen que usar división sintética. Si les pidiesen el cociente. Pero si no les piden el cociente, solo con el teorema del residuo. Entonces aquí ponemos, usando el teorema del residuo, usando el teorema del residuo, el valor C es, ¿cuánto vale C? Es lo que está en el divisor, ¿verdad? Que es 4. El valor C es 4. El valor C es 4. Y luego lo sustituyo en el polinomio P. El polinomio P, en vez de X, voy a escribir 4. 2 es igual a 2. En vez de X, voy a escribir 4 a la 3. Menos, en vez de X, voy a escribir 4 a la 2. Menos 5, en vez de X, voy a escribir 4. Pero lo voy a escribir entre paréntesis, una, porque se multiplica con el 5. Si no, va a decir 54. Y tampoco se suma, se multiplica. Otra, aquí porque va a decir 24 si no le pongo paréntesis. Entonces es necesario ponerle paréntesis. Aquí va a decir menos 4 si no le pongo paréntesis. Más 3. Y luego solo lo meten en una calculadora. Yo como no tengo calculadora, lo voy a resolver en la mente. Sería 4 por 4 por 4 es 16 por 4. 4 por 4 es 16. Y 16 por 4 es 4 por 6, 24.
64, gracias. 64. Menos 4 por 4, 16. Menos 5 por 4, 20. Más 3. Y 2 por 64 es 128. Menos 16. Menos 20. Más 3. 128 menos 16 es 114. Menos, no, perdón, 112. Eh, menos 20 más 3. 112 menos 20 es 92, creo. 9, 10, 11 más 3. Y 92 más 3, 95. Bueno, yo porque no tengo calculadora. Ustedes solo lo meten en una calculadora de un solo y ponen verdadero o falso. Si yo les pongo una pregunta de la prueba, el residuo de dividir este polinomio entre este polinomio es 95. El residuo de dividir P de X entre Q de X, ¿quién es P de X? Aquí lo tienen. ¿Quién es Q de X? Aquí lo tienen. El residuo de dividir P de X entre Q de X es 95, ¿verdadero o falso? Ustedes ponen verdadero. ¿Cómo lo saben? Pues lo metieron en una calculadora. Yo no voy a ver el procedimiento. Ahora, el procedimiento yo lo ocupo para que ustedes puedan reclamar. Si ustedes tienen reclamo, ahí sí ocupo el procedimiento para ver qué es lo que hicieron ustedes y darles puntos por el procedimiento, incluso darles todo el puntaje si ya no es necesario. Si no, por todo lo que hicieron y ver dónde se equivocaron. Ustedes pueden reclamar hasta lo que hicieron. Si no lo hicieron bien, pueden reclamar parte de ese puntaje, si gustan, ¿verdad? Siempre y cuando me presenten este procedimiento que acabo de hacer. Si lo metieron en una calculadora, pues solo respondan verdadero y falso y solo tengan la calculadora en su mano y ya. Y no necesitan procedimiento, ¿verdad? Inciso B. Miren que si hubiesen usado división sintética, vamos a hacer la división sintética rápidamente. Si hubiésemos usado la división sintética, si hubiésemos, no, lo voy a hacer a la par mejor. Aquí a la par. Si hubiésemos usado la división sintética, entonces nos queda de la siguiente forma. Primero el polinomio P, solo le sacan los coeficientes. 2, menos 1, menos 5 y 3. Luego suman, encuentran el valor de C, que siempre va a ser 4. Bajan el 2 y lo multiplican con el valor C. El 2 por 4 da 8. Lo suman con el segundo coeficiente, da 7. 8 menos 1 da 7. Lo multiplican por el valor C. 7 por 4, 28. Lo suman con el tercer coeficiente. 28 menos 5 da 23. Lo multiplican con el valor C. 23 por 4. 4 por 3, 12. Llevo una. 4 por 2, 8, 9. Y suman 92 más 3, 95. También les va a dar 95 el residuo, pero solo el residuo les piden a ustedes. Obviamente, este es los coeficientes del cociente. Coeficientes del cociente. Pero si les pidiesen cociente, ¿verdad? Como solo les piden residuo, lo pueden hacer de las dos formas. O usando la división sintética o el teorema del residuo. Y les va a dar el mismo resultado. Obviamente más fácil con el teorema del residuo porque en una calculadora lo hacen. Pero si quieren practicar la división sintética, pueden usar la división sintética.
Miren qué tan fácil es usar la división sintética. Solo necesitan 3 renglones para resolver la división sintética. No necesitan mucho espacio. Eh, inciso B. Sería, recuerden que todos estos apuntes se los subo al Teams para que ustedes lo tengan ahí. Voy a ver si se los posteo en el campus virtual. Ustedes solo deberían de prestar atención. 3x a la 4 más 8x a la 3, pero aunque es bueno a veces copiar en el cuaderno, no porque ustedes vayan a estudiar del cuaderno, sino porque a veces cuando uno escribe se memoriza las cosas. No es lo mismo solo leer que también escribir lo que leen o, o escribir algo de lo que leen. Em, 3x a la 4 más 8x a la 3 menos 2x a la 2 menos 10x, porque yo fácilmente solo les pongo el libro aquí en esta pantalla, les pongo el libro y empiezo a leer lo que está ahí escrito. Les digo, miren, esto es lo que hicieron, este 3 lo sacaron, luego el 8 y cosas así. Y no se entendería no se entendería diferente a lo que a como lo estoy escribiendo, ¿verdad? Se entendería diferente. Eh, el inciso B es 3x a la 4 más 8x a la 3 menos 2x a la 2 menos 10x más 4 y q es x más 2. Bien, entonces usando el teorema del factor, usando el teorema del factor, esto que estoy escribiendo no es necesario que ustedes lo escriban, solo es para que ustedes entiendan qué es lo que está pasando. El teorema del residuo, perdón. Del residuo tenemos que el valor de C es este 2 de aquí, ¿verdad? Pero antes yo les dije que tiene que haber una resta ahí. ¿Cómo convierto una suma en resta? Pues escribiéndolo de esta forma. Em, igual a x menos menos 2. Así lo voy a escribir. Las sumas las puedo escribir en forma de resta usando ese truquito. Entonces ahora sí ya puedo encontrar el valor de C, que es negativo 2. Negativo 2. Usando el teorema del residuo tenemos que el valor de C es negativo 2. Entonces, sustituyendo, nos queda, quiero ver cómo sí, sustituyendo nos queda, solo agarro el polinomio P y en vez de X voy a escribir negativo 2. Entonces sería 3 negativo 2 a la 4. Miren que el negativo 2 lo voy a escribir entre paréntesis, porque si no va a decir 3 menos 2. Si no le pongo paréntesis va a decir 3 menos 2 y no es así. Es 3 por negativo 2 más 8 por negativo 2 a la 3. Ahora voy por aquí, ¿verdad? Menos 2 por menos 8, menos 2. Aquí sí me equivoqué, me confundí. Eh, este menos 2 es este menos 2, ¿verdad? Y este menos 2 es el valor de C, que en vez de X voy a escribir menos 2. Ojo ahí, ¿verdad? Menos 10 por menos 2, voy por aquí, y más 4. Como no tengo calculadora, lo voy a hacer manualmente. Sería negativo 2 a la 4. Bueno, primero voy a escribir 3 paréntesis. Ahora sí,
negativo 2 a la 4, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. En una calculadora les tiene que dar positivo 16. Positivo 16. Más 8 por negativo 2 a la 3 sería negativo 2 por negativo 2, positivo 4 y positivo 4 por negativo 2 da negativo 8. Miren, y entre paréntesis, en una calculadora negativo 2 a la 3 da negativo 8. Menos 2 por negativo 2 a la 2 en una calculadora les va a dar positivo 4. Miren, ve, si no manejan bien la calculadora, usen esta lógica. Estoy multiplicando un número negativo por sí mismo. ¿Cuántas veces? Bueno, si la estoy multiplicando 2 veces, entonces solo multiplico el signo negativo 2 veces, menos por menos. ¿Cuánto es menos por menos? Da más. Si lo estoy multiplicando el número negativo 2 3 veces, como en este caso de aquí, entonces el signo negativo también lo estoy multiplicando 3 veces. Sería menos por menos por menos. Menos por menos por menos. Entonces menos por menos es más. Más por menos, entonces. Y más por menos es menos. Entonces, si lo multiplico 3 veces el signo negativo, el resultado tendría que también salirme negativo. Si lo multiplico 4 veces, el signo negativo significa menos por menos por menos por menos. 4 veces el signo menos. Y menos por los primeros dos signos menos da más. Lo multiplico por el tercer signo menos, da menos. Y ese menos lo multiplico por el último signo menos, da más otra vez. Por si no les da los mismos resultados que en la calculadora. Seguramente es porque introducieron mal los datos en la calculadora. Si yo quiero que metan en la calculadora negativo 2 a la 3, les voy a enseñar a meter negativo en calculadora. En calculadora. Si yo quiero meter negativo 2 a la 4 en una calculadora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero voy a abrir voy a teclear la tecla abrir paréntesis. Luego la tecla negativa. La tecla negativo. Luego la tecla 2. Luego la tecla cerrar paréntesis. Luego la tecla elevar. Y luego la tecla 4. Y luego la tecla igual. Y les va a dar positivo 16. ¿Cómo escriben negativo 2 a la 3 en una calculadora? Pues lo mismo que negativo 2 a la 4. Primero la tecla abrir paréntesis, luego la tecla negativo, luego la tecla cerrar, 2, perdón, luego la tecla cerrar paréntesis, luego la tecla elevar, elevar, luego la tecla 3 y luego la tecla igual. Y les va a dar negativo 8. Ahí sí les va a dar negativo 8. Miren que para escribir potencias, noten esto, que para escribir potencias es necesario escribirlo entre paréntesis. Es necesario que la base esté entre paréntesis. Siempre hagan eso. Aunque sea positivo el número, siempre hagan que la base esté entre paréntesis para que la calculadora pueda entender bien lo que ustedes están haciendo. Si no, ustedes creen que la calculadora les entiende a ustedes. Es muy diferente que lo que la calculadora les entienda a ustedes a lo que la calculadora realmente entiende. Es muy diferente. Bien, entonces, continuando, aquí me queda menos 10. Uy, menos 10 menos 2 más 4. Aquí no hice nada porque ya estaba así. Ahora, en una calculadora 3 por 16, voy a resolver esto. 3 por 16. 6 por 3, 18. Llevo 1, 3 por 1, 48. Perdón. En una calculadora, primero resolví 3 por 16. Ahora 8 por menos 8. Después voy a resolver 2 por 4. Después
10 por 2 y después solo el 4. Bien, 8 por menos 8 da menos 64. Menos 2 por 4 da menos 8. Menos 10 por menos 2 da 20 positivo. Y 4. Ahora, 48 menos 64 es 50, 14, 15, 16, ¿verdad? Menos 16, creo. En una calculadora lo van a hacer ustedes. Menos 8 más 20 más 4. Menos 16 más 8 da, da 24. Da menos 24. Más 20 más 4. Menos 24 más 20 da menos 4. Más 4. Y menos 4 más 4 es 0. Da 0. El residuo da 0. Y mañana, la próxima clase, obviamente vamos a ver qué pasa cuando el residuo es 0, ¿verdad? Es el teorema del factor. Si el residuo es 0, es el teorema del factor. Aunque aquí, miren, aquí vamos a escribir este residuo, ¿verdad? Residuo. En los dos siempre va a ser residuo, solo que en uno es 0. Cuando el residuo es 0 es teorema del factor, pero este ejercicio lo hicimos con el teorema del residuo, que obviamente cuando veamos el teorema del factor van a notar que es el mismo procedimiento que el teorema del residuo. El teorema del factor es el mismo procedimiento que el teorema del residuo, solo que si da 0 el residuo, se dice que es teorema del factor. Y ustedes, si yo les pregunto que si el polinomio Q es factor del polinomio P, ustedes van a decir sí. ¿Por qué? Porque el resultado del residuo es 0. Así de simple. Porque aplicando el teorema del residuo me da 0. Por eso. Bien, pero eso lo vamos a ver mañana, ¿verdad? La próxima clase. Esperamos que sea mañana. Y el inciso C es P de X igual a X a la 100. ¿De qué grado es este polinomio? De grado 100. Eh, no, es 3X a la 100. 3X a la 100 eh, más 5X a la 85. ¿Qué grado es esto, verdad? Eh, Menos 4X a la... Ni leo ese número. Vamos a ver qué número es. A la 28. Menos 4X a la 28. Más 2X a las 15. Menos 6. Y Q es X más 1. Entonces, usando el teorema del factor, miren que yo siempre me equivoco y digo teorema del factor. Es porque les mencioné una vez que el teorema del residuo y el teorema del factor es el mismo procedimiento. Entonces, el teorema del residuo se llama, de hecho. Usando el teorema del residuo, tenemos que el valor de C es negativo 1, ¿verdad? ¿Cómo supimos que es negativo 1?
Pues el x más 1 lo escribimos en forma de resta. Sería x menos menos 1. Entonces, este menos 1 es el valor de c, ¿verdad? Igual aquí me faltó señalarles. El menos 2 es el valor de c. Bien, entonces ahora solo nos queda escribir el polinomio p y en vez de la x vamos a escribir menos 1. Igual a 3x a la menos 1, perdón, 3 por menos 1 a la 100 más 5 por menos 1 a la 85. Menos 1 a la 85. Menos 4 por menos 1 a la 28. Más 2 por menos 1 a la 15. Menos 6. Entonces, como no tengo calculadora, escribo menos 1 a la 100. Es fácil esto, porque 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1, multiplicar el 1 100 veces da 1. Entonces, por eso no se preocupen, sino preocúpense por el signo negativo. Si el signo negativo lo multiplico 100 veces, seguramente me da positivo porque es un número par. Ahora, no aquí que el 85 es un número impar, entonces pongo negativo 1. En una puse positivo 1 y en otra puse negativo 1. Negativo 1 multiplicada 85 veces por el mismo número. Negativo 1 multiplicada por el mismo número 85 veces sería menos 1 por menos 1 por menos 1 da menos 1, porque es un número impar. Luego aquí menos 4 es un número par, entonces positivo 1. Más 2 por menos 1 porque es un número impar, el 15 es un número impar, menos 6. 3 por 1 es 3. 3 por 1 es 3. 5 por menos 1, 4 por 1, 2 por menos 1 y menos 6. Bien, entonces sería 3 por 1, 3. 5 por menos 1, menos 5. Menos 4 por 1, menos 4. 2 por menos 1, menos 2. Menos 6. Y luego sería 3 menos 5, menos 2. Menos 4, menos 2, menos 6. Menos 2, menos 4, menos 6. Menos 2, menos 6. Menos 6, menos 2, menos 8. Menos 6. Menos 8, menos 6, menos 14. Ese es el residuo. Menos 14. Bien, entonces dejémoslo hasta aquí. Pensaba terminar hoy, pero no se pudo. Todo este video y este contenido se lo estoy subiendo a Teams, ¿verdad? Recordándoles esa parte. Que tengan una buena tarde. Gracias, licenciado. Bueno. Ingeniero, una pregunta. Dígame. ¿Cómo se llama el canal en YouTube donde van a subir los videos? Buena pregunta. Es que hasta ahorita me estoy, ¿cómo se dicen? Empapando con YouTube. No lo tengo como matemática pura, pero igual les voy a postear las grabaciones en Teams, perdón, en Telegram. Se los voy a subir al grupo de Telegram. Ok, está bien. Usted está Muchas en el gracias grupo de y Telegram, linda ¿verdad? tarde. Está Sí, en ya. el grupo de Telegram. Sí, Ah, bueno, estoy. entonces ahí se lo voy a postear. Vaya pues. Ok, muchas gracias.